Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 43 de Las Cosas Como Son, que usted puede ver aquí en su versión de vídeo por el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa, o escuchar su versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting que tenemos disponible en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify y también en Amazon Music. Esta semana voy a trabajar con ustedes un tema que pensé la semana pasada que no pude grabar el podcast, que iba a perderse en el camino y no iba a poder discutir, pero siendo como son las cosas de las discusiones sociales y políticas en el país, el tema inesperadamente se complicó a final de la semana pasada y por lo tanto ha tomado un giro totalmente más amplio en términos de su impacto sobre la dinámica político-partidista en Puerto Rico. Se trata del proyecto del Senado 693, que es de la autoría de la senadora del partido Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, para limitar el acceso al aborto por parte de las mujeres a partir de la 22ª semana de gestación o de la semana número 22 de embarazo. Es un proyecto por el tema altamente controversial en Puerto Rico, que es una sociedad cristiana y dentro de esos temas bastante conservadora, porque involucra la apreciación moral de si el aborto se justifica o no, o qué es en realidad un aborto, o si una vida ya se puede considerar como tal dentro del vientre de la madre, o si una criatura adquiere derechos en el momento en que nace o tiene derechos desde antes de nacer. Y es una concepción de una apreciación moral, y esas cosas siempre son bien controversiales en la discusión política. En Puerto Rico no estamos acostumbrados a que estos sean los temas que dominen la discusión político-partidista, porque el esquema de partidos políticos que Puerto Rico tiene hace 150 años se ha organizado siempre sobre el tema de la condición política de Puerto Rico, el estatus político de Puerto Rico, primero en la época de la colonia española y después ya luego bajo la dominación de los Estados Unidos. Pero como en Estados Unidos estos temas han ido ganando prominencia en la discusión política y se han incrustado cada vez con más influencia dentro del discurso político de los Estados Unidos, en un tiempo y en una era de redes sociales en que toda la información viaja rápidamente y se comparte prácticamente en real time con el resto del mundo, pues es natural que en Puerto Rico también surjan movimientos políticos y surjan intereses dentro de los partidos políticos para traer estos temas a la discusión. El proyecto es controversial además porque intenta cambiar lo que ha sido la normativa jurídica en Puerto Rico después de la decisión de Roe vs. Wade del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la década de los 70 del siglo pasado, que se tradujo en decisiones posteriores del Tribunal Supremo de Puerto Rico, reconociendo el aborto como parte del derecho de intimidad de la mujer y como un asunto de control de la mujer sobre su cuerpo. El control del cuerpo de cualquier ser humano o el control propio sobre su cuerpo de cualquier ser humano es un tema fundamental de las libertades civiles, de los derechos humanos y de la igualdad entre los géneros. Y por lo tanto el tema se complica aún más. El proyecto cuenta con la coautoría no solamente de la senadora Rodríguez Bebe, que es su principal impulsora y su redactora, sí que también tiene la coautoría del presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Unos cuantos senadores del Partido Popular también son coautores, y el portavoz del PNP en el Senado y algunos senadores del PNP, cerca de una decena de senadores del PNP que también están a favor y son coautores de la medida. Por lo tanto, en el seno del Senado tiene un apoyo suficiente como para ser aprobado. La comisión que preside la senadora Rodríguez Bebe, que es la comisión que se llama de Asuntos de Vida, preparó un informe positivo de la medida para que se llevara a votación en el Pleno del Senado. Y ese informe positivo de la comisión fue aprobado por una mayoría de los miembros. Solamente 3
de los 13 miembros de la comisión se opusieron al informe, lo que le dio paso expedito para ser discutido en el hemiciclo. Eso se esperaba que fuera el pasado lunes 1 de abril. El martes 2 de abril realmente, debo corregir. Eso no ocurrió porque en el trayecto de que se rindió el informe positivo, con mucha crítica porque no se llevaron a cabo vistas públicas, la medida se atendió a base únicamente de ponencias sometidas en forma de memoriales explicativos ante la comisión, lo cual le da al presidente de la comisión un control mayor sobre las posturas que se informan al Senado en términos de lo que llegó como reacción a la comisión sobre esa legislación. Pues empezó a ganar crítica sobre que un asunto tan fundamental como ese a la discusión política y social en Puerto Rico debía tener la más amplia discusión y la consideración en vistas públicas y cualquier otro proceso legislativo que, en vez de excluir, ampliara la participación de los diversos grupos de pro derechos de la mujer que están en contra del proyecto o grupos pro vida que están a favor del proyecto. Eso no ocurrió y se rindió el informe positivo, y el jueves pasado, en una conferencia de prensa citada en la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra, en San Juan, para atender la suspensión sumaria del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, del Partido Popular Democrático, luego de 27 años de gestión en ese municipio, por parte de la unidad de procesamiento disciplinario del panel del fiscal especial independiente, que tiene a su cargo las medidas disciplinarias contra alcaldes que están involucrados en asuntos y en problemas administrativos. Luego de que terminó la parte de la conferencia de prensa sobre el caso de Mayagüez, y atendiendo preguntas sobre otros temas, el presidente del Partido Popular, presidente también del Senado, José Luis Dalmau, hizo unas expresiones que yo creo que de uno verlas puede concluir que fueron destempladas, desatinadas por completo, en las que en un momento de calor y de una discusión fogosa con la prensa que estaba presente en el Partido Popular ese día, el líder popular dice que él considera que es asesinato cualquier forma de aborto. Eso se convirtió en unas expresiones, como usted se puede imaginar, explosivas, porque básicamente tilda de asesinas a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Algo que cualquier asesor de estrategia política le hubiese dicho al presidente del partido no decir, aunque fuera su opinión personal. Pero dichas desde el podio de la presidencia del Partido Popular y en la boca del presidente del Senado, el asunto se convirtió en un tema muy álgido en la discusión pública, que inmediatamente ganó la reacción negativa de líderes históricos del Partido Popular, como es la única mujer que en Puerto Rico ha sido electa a la gobernación de Puerto Rico y que fuera también alcaldesa de la capital y presidenta del Partido Popular, Sila María Calderón, del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y del exgobernador Alejandro García Padilla, que son los únicos 3 exgobernadores que quedan vivos del Partido Popular Democrático. E igualmente se comenzaron a expresar otros sectores de la sociedad puertorriqueña y fue subiendo de tono la discusión, pidiéndole al presidente del Senado que se retractara de expresiones tan ofensivas y tan salidas de tono como las que hizo. Ya pasó a un segundo plano la discusión misma del proyecto 693, que comenzó a hacer agua en ese preciso momento, cuando uno de esos coautores pues comete un desliz político de esa naturaleza. Hubo reacciones además del caucus de las mujeres demócratas del Congreso de los Estados Unidos, de la congresista Nidia Velázquez por Nueva York, que es la principal aliada política históricamente del Partido Popular en el Congreso de los Estados Unidos para muchísimas causas, e inclusive, según me ha llegado a mi información, hubo también una reacción, aunque no pública, sí individualmente con algunos miembros del Partido Popular, de funcionarios de la Casa Blanca, tratando de lograr que se retracte el liderato o el líder del Partido Popular de esas expresiones, cosa que no hizo. Al día siguiente de las expresiones, el presidente salió por casi todos los medios de comunicación reafirmándose en su
expresiones, no retractándose y enfrentando de forma confrontacional algunas de las críticas que miembros del liderato de su partido o ex miembros del liderato le hicieron, como las que ya les acabo de describir. A renglón seguido, el fin de semana, el sábado, el expresidente del Senado y portavoz PNP en el Senado, Tomás Rivera Schatz, saca un comunicado en sus redes sociales en las que anuncia que luego de una conversación con el presidente del Senado, Dalmau, y con la proponente principal, Rodríguez Bebe, de Proyecto Dignidad, habían determinado sacar el proyecto que ya estaba en calendario para aprobarse en la sesión del Senado del martes, sacarlo del calendario, devolverlo a la comisión, que es un trámite interno del Senado, para que la comisión llevase a cabo las vistas públicas que muchos grupos estaban reclamando, inclusive algunos que dicen no estar en contra de la medida. Debió haberse dado el espacio para ese tipo de análisis sosegado y de expresión amplia sobre la medida. Y una vez eso ocurre, pues el proyecto desaparece del panorama, se queda el asunto político de las expresiones hechas por el presidente del partido, que tienen un momento de mayor calor cuando al inicio de la semana, el martes, el presidente decide o le anuncia o le comunica a través de su oficina la cancelación de sus servicios a una mujer que era una de sus principales asesoras en el Senado, la licenciada Ivonne Lozada, conocida en los círculos del Partido Popular desde hace muchos años. Le notifican la cancelación de sus servicios como asesora del presidente y la licenciada Lozada hace pública la cancelación y aduce que la cancelación se debe a que ella había expresado públicamente su oposición al proyecto 693. De ahí en adelante, esta otra decisión que cuando menos sobre eso hay que decir, se hace con muy mal timing, se escoge un momento muy malo para cancelar esos servicios. Nadie puede cuestionar un asunto de confianza entre un jefe y un asesor. Nadie puede cuestionar que si un jefe no se siente cómodo o cómoda con un asesor legislativo o de lo que sea, el proceso de nominación y de confianza precisamente es de esa naturaleza para que se pueda terminar esa relación cuando se pierde la confianza. Pero el momento que se escoge para hacer el anuncio o para comunicar la cancelación y la posterior salida pública de esto como una represalia, así es como se ha proyectado, de Dalmau contra su ex asesora por el tema de este proyecto, ha generado una discusión al interior del Partido Popular que lo tiene ardiendo en fuego hace ya un par de días. Todo esto, además, tiene la complicación de que el Partido Popular, que es el partido más antiguo de Puerto Rico, he compartido con ustedes ya un análisis histórico de ese movimiento político y del momento institucional en que se encuentra, como partido de masas, que es como un partido de aquellos que se fundaban en la posguerra o en la época de la guerra en el siglo pasado para intentar capturar el apoyo de la mayor cantidad de grupos posibles en una sociedad y con eso generar una agenda de partido de centro. En Puerto Rico, el espectro político siempre desde el inicio ha tendido a favorecer electoralmente a los partidos que se organizan alrededor del centro político. Ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho han disfrutado nunca de un apoyo mayoritario en el país. Para muestras, con un botón basta. Por ejemplo, el Partido Socialista puertorriqueño de los años 70, un partido marxista, leninista, no tuvo nunca un apoyo suficiente en el país porque representaba el extremo izquierdo de la política en Puerto Rico. Y en los años 60 del siglo pasado, mucha gente se olvida y me parece que estas cosas hay que traerlas a la discusión porque la historia está ahí para aprender. El extremo conservador y derechista fundó un partido político en 1960 de la mano de la Iglesia Católica de entonces, que era iglesia todopoderosa en Puerto Rico en términos de la feligresía que aglutinaba, y fundó un partido que se llamó el Partido Acción Cristiana, que intentó una opción por el poder en las elecciones de 1960, curiosamente aglutinado alrededor de las políticas de control de natalidad que entonces estaba poniendo en vigor el gobierno de don Luis Muñoz Marín. Así que alrededor
prácticamente del mismo tema, aunque en aquel momento eran las píldoras anticonceptivas, ¿no? Lo más que traía la discusión. La Iglesia Católica fundó un partido, lo organizó y no lograron un apoyo ni siquiera significativo en el espectro electoral de Puerto Rico. Desde entonces nunca más se ha organizado en Puerto Rico un partido religioso hasta el Proyecto Dignidad. Y por lo tanto, la naturaleza del Partido Popular no es la naturaleza de los extremos. El Partido Popular ha sido siempre una gran coalición política de grupos que van desde, en una época, los sindicatos del país, los empresarios del país, los grupos profesionales del país, la clase trabajadora del país, y como tal, pues esos grupos que son tan diversos y que tienen tantos intereses, han tenido que converger en el Partido Popular, igual que en el PNP también en su momento, para coexistir y lograr el apoyo suficiente para ganar elecciones en Puerto Rico. Esa es la naturaleza de los partidos de centro. Por eso en Puerto Rico los partidos moderados o de centro son más exitosos que los partidos extremistas o los partidos de derecha o de izquierda. La posición del presidente del Senado obedece al convencimiento de algunos miembros de su círculo cercano de que, habida cuenta la excisión que ha representado para el Partido Popular la fundación del movimiento Victoria Ciudadana y la pérdida con ello de un sector de los electores liberales, un poco más izquierdistas que existían dentro del Partido Popular, que han gravitado sin lugar a dudas hacia ese partido político que logró inclusive el segundo lugar en la contienda por San Juan contra una candidata muy conservadora, precisamente en términos sociales y religiosos, pues la oportunidad de crecimiento, según estos estrategas, está en continuar el intento que comenzaron en la elección de 2020 de mover hacia la derecha y hacia posiciones socialmente conservadoras al Partido Popular, que hay que decir las cosas como son. Ha sido un partido que ha en algunos momentos empuñado con posiciones conservadoras y en otras posiciones liberales, como por ejemplo la igualdad de los derechos de la comunidad homosexual en Puerto Rico. De forma que un debate como este, que va a la médula de ese fino balance que ha mantenido al Partido Popular ganando elecciones en Puerto Rico, pues no iba a pasar inadvertido, y mucho menos con palabras tan abrasivas como las que se expresaron en esa conferencia de prensa. Lo profundiza aún más el problema, el hecho de que el presidente no ha querido retractarse ni siquiera pedir disculpas por las expresiones que hizo. Y bueno, eso ha ido creando un ambiente que ha aireado la insatisfacción que hay en algunos sectores del Partido Popular con su liderato, con las posturas que han asumido en este mismo cuatrienio como partido que controla la legislatura y partido a la misma vez principal de la oposición ante el Ejecutivo del Partido Nuevo Progresista, y además agendas internas dentro del partido de adelantar candidaturas y de darle un golpe de estado al presidente Dalmau de la posición de la presidencia para lograr, ¿no? Nuevamente el control. Nominalmente, el grupo que favorece el regreso a la candidatura a la gobernación del derrotado candidato en 2020, Charlie Delgado, ha estado muy vocal pidiendo no solamente que se reúna la Junta de Gobierno del partido, sino que también que renuncie el presidente del partido, porque Charlie, que quiere regresar a la candidatura a la gobernación, ve esta como la oportunidad de nuevamente secuestrar la presidencia del partido, como lo hizo en 2018 a la muerte del difunto presidente Héctor Ferrer. Mantener ahí a personas de su confianza, si no él mismo directamente, pero se menciona a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, para que el tiempo transcurra hasta las candidaturas de 2024 y reclamar con mayor éxito y sin mayores oposiciones esa candidatura. De ese sector controlado por el grupo de Charlie, como es la organización de los servidores públicos, como es la organización de los jóvenes populares, como es, por ejemplo, también la organización de mujeres, ha venido el reclamo de la renuncia del presidente y de una reunión de emergencia de la Junta de Gobierno. El presidente de la Cámara
Rafael Tatito Hernández, aunque no ha puesto el pie en el agua por su compañero presidente de Cámara, ha tratado de sonar más moderado. De hecho, Tatito adelantó que en la Cámara el tratamiento a la legislación sería diferente cuando llegue, si llega. Y que él además se identifica como un demócrata en términos sociales y es más pro-choice y por lo tanto pues él en el aspecto personal estaría en contra de la medida. Pero eso advierte obviamente que la medida tiene muy pocas posibilidades de salir de la legislatura hacia el Ejecutivo. Pero internamente en el Partido Popular, Tatito ha dicho, bueno, que no necesariamente respalda las expresiones del presidente, no ha querido respaldar las expresiones del presidente, nadie las podría respaldar, pienso yo, en su sano juicio, y además ha intentado Tatito proyectarse como la persona juiciosa, como el discurso institucional que llame al orden dentro del partido y pida que haya alguien en el vehículo que va a 90 millas por hora hacia una pared de concreto con un conductor que tiene una venda puesta en los ojos. Alguien, por favor, apriete el freno, detenga la movida hacia la pared para poder discutir dentro del vehículo, dentro del carro, qué van a hacer para tomar otro camino. Es decir, Tatito ha estado convocando a que se abra un diálogo amplio para escuchar a todos los sectores del partido y para que el Partido Popular pueda decidir cómo quiere proyectarse hacia el futuro, a qué grupos de la sociedad le quiere hablar y a qué grupos quiere mantener como parte de su coalición política o de su respaldo electoral. Ha tenido poco eco lo que Tatito ha propuesto porque algunas de las decisiones que se han tomado en la Cámara de Representantes, arrancando con la colgada del nominado secretario de Estado Larry Selhammer a principios de este cuatrienio y otras, pues no le permiten a Tatito tener en este momento el respaldo suficiente dentro del partido. Tiene el poder porque es el único que controla un cuerpo legislativo de verdad. El Senado no tiene mayoría, la Cámara sí, pero no tiene la fuerza política y por lo tanto no ha tenido tanta repercusión. El presidente del partido, yo creo que ya se da cuenta que van a por su cabeza y si no detiene esta sin razón, es cuestión de días en lo que sale o tiene que salir de la presidencia del partido y provoca entonces esa transición que a mí me parecería a destiempo dentro de las lógicas de lo que son los tiempos del cuatrienio para definir candidaturas inclusive, pero sería imposible que no existiera la transición porque la política, igual que la física, aborrece los vacíos. Donde ocurre este tipo de problematización política, alguien va a ocupar el espacio. Entonces, al darse cuenta, anunció el pasado miércoles que nombraba un grupo del partido, un comité. Todo aquello que usted quiere que la discusión se disuelva, pues usted nombra un comité. Para que haya el diálogo intrapartido que ha estado pidiendo algunos de los sectores y que ha estado pidiendo el presidente de la Cámara. El grupo concretamente se compone de la ex vicealcaldesa de Mayagüez y ex secretaria general del partido, Julia Torres, del ex secretario general del partido y ex secretario de Estado, Ferdinand Mercado, y de la presidenta en San Juan de la Organización de Mujeres, Inés Sequeira. Ese grupo tiene que generar, según la encomienda, una discusión al interior del partido que permita fundamentalmente identificar, dice, estoy leyendo del parte, los recursos que abran paso a la discusión de los temas que por años han provocado diferencias y donde se promoverá la participación de todos sin importar sus posturas, pero sobre todo el respeto de opiniones. Por ahí tenían que haber partido antes de toda esta discusión absurda sobre un tema que no es programático del Partido Popular y que la información, la poca información oficial que existe sobre el asunto es que, por ejemplo, en el año 2021 en Puerto Rico no se practicaron abortos después de la 22ª semana de gestación y que la inmensa mayoría de los abortos ocurren en las primeras etapas del desarrollo del feto. Y no estaría cobijado por esta legislación. Uno se tendría que preguntar entonces qué es lo que se quiere atender, cuál es la urgencia de esta legislación que ni siquiera un problema está atendiendo en este momento de salud, mientras que hay otros grupos que aducen que esto pondría en peligro el que las mujeres puedan tener los cuidados necesarios si su vida está en peligro, aunque la legislación
tiene como una de sus exclusiones el momento en el que pueda estar en peligro la vida de la madre. Pero todo este es el tipo de discusión que ha debido darse más sosegadamente. La presidenta de la comisión anuncia que las vistas públicas sobre el proyecto van a tener lugar en la última semana de abril, 27, 28, 29 y 30 de abril. Habrá que ver qué tipo de vista pública se da, qué movilización hay y cuál atención se le tiene. Yo me sospecho que por lo menos en este momento, al interior del caucus popular en el Senado debe haber mucha preocupación de los que están a favor y de los que están en contra de la medida, porque este es el tipo de legislación polarizante que hace perder votos a los legisladores en sus distritos de todos los sectores. Ni quedan complacidos los conservadores, ni quedan complacidos tampoco los liberales, y entonces termina perdiendo todo el mundo. Yo recuerdo y traigo como anécdota, cuando yo estuve en el Senado de Puerto Rico en el año 2013 y se aprobó legislación para prohibir el discrimen en el empleo de la comunidad, a la comunidad homosexual, recuerdo que entre nosotros, los senadores del Partido Popular en aquel momento, había senadores que se preocupaban por sus votos de sus distritos, entre comillas, conservadores, que pidieron permiso al caucus porque sus votos no eran necesarios para votar en contra de la medida, para poder, por así decirlo, cumplir con sus bases conservadoras y religiosas de sus distritos. Bueno, el resultado de las elecciones de 2016 yo creo que lo dice todo. Todos los legisladores que se abstuvieron y votaron en contra de la medida para proteger sus electorados conservadores y religiosos, todos perdieron. No ganó uno solo la reelección, lo que da cuenta de que el tema no es la razón por la cual la gente decide cómo votan en las elecciones. Y eso lo saben los senadores, algunos de ellos perdieron en aquella elección, aunque han regresado ahora a la legislatura, y saben que no hay nada que ganar para un partido como el Partido Popular, que está tan dividido internamente sobre este tema. El último argumento que quiero traer con ustedes, o a la atención de ustedes, es el argumento de los supuestos estrategas populares que están susurrándole al oído del presidente que la estrategia es moverse hacia la derecha y que las encuestas dicen que el 80% del electorado en Puerto Rico favorece el que se limite el aborto o está en contra del aborto, y que es abrumador el respaldo que tiene cualquier limitación al aborto en Puerto Rico, y que por eso el Partido Popular tiene que abandonar el centro para convertirse en un partido derechista o un partido conservador en este tipo de temas. Están equivocados no porque no digan eso las encuestas, que lo pueden decir, sino que leer una encuesta e interpretarla hacia el futuro no es lo mismo, y se requiere una capacidad analítica un poco más allá de lo que dicen los números. El que solamente ve los números, pues solamente ve en la fotografía cuando la tomaron. Pero cuando a usted le toman una fotografía, que es lo que hacen las encuestas con la sociedad, al segundo de habérsela tomado, usted se mueve de posición, cambia de mirada, se hace cualquier otro tipo de actividad. Y eso mismo pasa con este tema de las encuestas. En 2012, las encuestas decían que abrumadoramente el electorado favorecía una limitación al derecho de la fianza en Puerto Rico para crímenes de asesinato y crímenes violentos en el país. El gobernador de entonces, que era Luis Fortuño, se embarcó en un referéndum para enmendar la Constitución y limitar la fianza en Puerto Rico. El presidente y candidato a la gobernación del Partido Popular entonces, que luego salió electo gobernador, Alejandro García Padilla, se embarcó y apoyó la limitación del derecho a la fianza, y decía que lo hacía porque estaba convencido, pero la realidad era porque lo decían las encuestas, porque las encuestas lo definían eso como una victoria fácil. Sectores del Partido Popular y de la sociedad civil se organizaron a pesar de la postura de García Padilla, y en 2 semanas hicieron una campaña intensa sobre el tema, cambiaron las encuestas, y las enmiendas constitucionales propuestas por Fortuño y apoyadas por García Padilla fueron derrotadas. Y fueron derrotadas ampliamente. De forma que este tema de las encuestas y de cómo se leen las encuestas y de qué conviene o no conviene por oportunismo político. Yo no estoy diciendo que Dalmau está actuando por oportunismo político, pero creo que algo de eso hay en los que le proponen que se mueva hacia la derecha y que mueva el Partido Popular hacia la derecha. No entienden realmente cómo se organiza el electorado en Puerto Rico
y qué son las cosas que realmente le importan al electorado, los verdaderos problemas que hay que resolver, los problemas de trabajo y de desempleo, de educación, de buenos servicios públicos, de buena y sana administración, de cero tolerancia a la corrupción, ahora que están acusando a alcaldes del Partido Popular también, o están insinuando la participación de alcaldes del Partido Popular en actos de corrupción. Esos temas tienen mucho más que ver con lo que va a decidir el electorado puertorriqueño en 2024 que la aprobación o desaprobación de este proyecto que por lo pronto ha dividido al Partido Popular en una espiral de recriminaciones y de adelanto y de balagüirismo político, y que si continúa como va, sin que alguien se dé cuenta de cuál es verdaderamente la clave para mantener ese partido viable, pues llegará en flecos a las elecciones de 2024. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y les invito a la próxima semana a que esperen el nuevo episodio de Las Cosas como Son.